Hola, hola, ¿cómo están? Soy Fernanda Valiente y hoy vamos a aprender para qué nos sirve la goma laca y cómo la podemos preparar fácilmente en nuestra casa, dándole la dilución que necesitamos y viendo a dónde la podemos aplicar. Para eso yo les voy a contar que la conservo siempre en un recipiente hermético y me gusta la goma laca en escamas, aunque también la pueden conseguir preparada. Pero en este caso vamos a aprender a prepararla fácilmente en casa. Desde ya les digo, si les gusta este video, manito para arriba, activen las notificaciones para no perderse nada de lo que viene en este canal. Voy a abrir despacito para mostrarles cómo es una goma laca en escamas. Fíjense qué color hermoso que tiene. La goma laca, yo les cuento, es una resina orgánica segregada por un insecto que es como un escarabajo del sudeste asiático. Miren qué linda. Se utiliza por lo general para barnizar, para lustrar, impermeabilizar, diluir purpurinas y un montón de usos más que ya veremos en otros videos. Para prepararla hay varias opciones. Yo les voy a contar cuál de todas las opciones a mí me resultó siempre más sencilla. Y después miren el video hasta el final porque les voy a mostrar a dónde la apliqué y cómo me gustó el resultado. Siempre, como les decía, la conservo en un recipiente hermético para que no tenga humedad, ya que es un material orgánico y queremos que siempre permanezca intacto. Dura muchos años, la pueden conservar así, que esté siempre al reparo del calor y de la humedad, ¿sí? ¿Con qué la vamos a preparar? Muy fácil. Vamos a prepararla con alcohol, el alcohol de botiquín, alcohol etílico de 96 grados, que tenemos seguramente en todos los botiquines de las casas. Y vamos a necesitar también otro recipiente de vidrio que sea hermético, ¿sí? Que cierre bien, una buena tapa, hermético. Y también vamos a necesitar algún frasquito para después lavar los utensilios con alcohol. Bien, ¿cómo vamos a hacer? Yo voy a hacer lo siguiente. Esta es mi forma y yo les voy a contar después de qué otra manera y les voy a dar la fórmula, cómo prepararla, si quieren hacerlo exactamente con las medidas, ¿no es cierto? Y pesando la goma laca en escamas. Miren el brillo que tiene y les cuento algo. Hay varios tipos de goma laca en varios colores. Hay goma lacas que son mucho más claritas, más rubias y en este caso queda con un color acaramelado precioso, lindísimo. Entonces voy a empezar a colocar en el recipiente en el que lo voy a mezclar una cantidad, voy a preparar para después usarla. Y yo preparo, y esto se los comento, preparo la cantidad que voy a utilizar. El resto lo tapo herméticamente y lo guardo. Una vez que tengo, les voy a mostrar a ver para que vean bien, aproximadamente 1 centímetro, ¿sí? 1 centímetro de goma laca, de escamas de goma laca en el recipiente, voy a agregar el doble de alcohol fino, es decir, esta cantidad más otra parte igual, o sea, una parte que es 1 centímetro de goma laca y 1 centímetro más de alcohol, ¿sí? Entonces voy agregando, o sea, tengo que duplicar con el alcohol la cantidad de goma laca que puse. Cuando yo tenga aproximadamente 2 centímetros en el recipiente, dejo de agregarle alcohol. Ya está. Una vez que agregué, ahí se va a ver aproximadamente, bueno, no quiero, a ver, vamos a taparlo para que lo puedan ver. Aproximadamente hay 2 centímetros
entre lo que había de goma laca y hasta arriba de alcohol hay 2 centímetros desde el borde del frasco, desde la base del frasco hasta arriba, 2 centímetros. Voy a empezar a mezclar. Mezclo muy bien. Fíjense el color hermoso caramelo que tiene esta goma laca. Es muy lindo, muy muy lindo. Les digo, mientras yo voy revolviendo, porque hay que revolver bien bien hasta que se diluya, que se puede utilizar para lustrar a muñeca, para impermeabilizar. Sirve muchísimo para impermeabilizar objetos de yeso, de bizcocho cerámico. Pueden diluirlo con purpurinas, pueden utilizar para impermeabilizar macetas. Bueno, en infinidad de usos dentro de lo que es el arte decorativo. Para hacer falsos dorados a la hoja o plateados a la hoja, también nos va a servir. Una vez que está bien disuelto, yo por lo general lo dejo unas horas, y una vez que ya veo que no hay en el fondo ninguna escamita más, está todo bien integrado, puedo, según el uso, filtrarlo con una media de nylon, o si veo que no tiene ninguna partícula y todo está disuelto, lo dejo así y lo uso directamente sin filtrar. Para filtrarlo con una media de nylon se coloca en un frasco limpio una media en desuso y pasamos a través de ese tamiz la goma laca, y entonces de esa manera quitamos si puede haber algún residuo, ¿no es cierto?, que nos haya quedado, lo retiramos y nos queda totalmente limpia y sin ninguna partícula que nos pueda molestar. Yo lo sigo mezclando. Acuérdense que preparamos solamente lo que vamos a utilizar. Nos sirve también para pegar láminas de dorado a la hoja. Y, por supuesto, miren, les voy a mostrar cómo yo impermeabilicé esta maceta, que luego trabajé con una pátina arriba, miren, con transferencia, como ustedes habrán visto en mi canal, que hay otros videos tutoriales para que puedan ver cómo se realizan las transferencias. Y esta maceta, antes de patinar, está trabajada con una mano de goma laca que la impermeabiliza y que hace que pueda soportar el agua. Les voy a dar ahora la fórmula exacta para prepararla. A mí me resulta la forma esta de prepararla a ojo y siempre me resultó súper práctica y me dio buen resultado. Pero si ustedes quieren tener una fórmula más exacta, pueden hacer lo siguiente. La goma laca en escamas generalmente viene en una molienda gruesa, o sea, las escamas son grandes. Esta especialmente es bien pequeña, pero si ustedes consiguen escamas más grandes, lo que pueden hacer es, para que se diluya más rápido, triturarla, ¿sí? Molerla, ¿sí? Primero la machacan bien y se va a ir desgranando y cada vez va a quedar más finita. Entonces, ¿qué hacen? Una vez que tienen la goma laca así ya triturada, si las escamas son muy grandes, van a pesar en una balanza hogareña 100 gramos de escamas de goma laca. Por 100 gramos van a agregar medio litro, que sería el recipiente este completo, medio litro, 500 mililitros. Van a agregarlo en un frasco que cierre hermético o con buena tapa, y el alcohol, recuerden que es de 96 grados. Y van a realizar el mismo procedimiento, ir revolviendo, por supuesto, hasta que se haga un líquido sin ninguna partícula, sin disolver. Yo sinceramente preparo de a poquito porque a mí me gusta, digamos, usar y después cuando necesito vuelvo a preparar. Porque además el alcohol se va evaporando con el tiempo, entonces es una pena. Y también, como es un producto que es orgánico, para que no se degrade, lo preparo y lo uso. Recuerden que los utensilios, por ejemplo la cuchara que usamos para revolver, o lo que hayamos usado, en el caso de después aplicarla, los pinceles, los vamos a tener que lavar siempre con alcohol fino, alcohol etílico, el mismo que usamos para disolverla, ¿sí? Lo vamos a lavar bien y después con agua y jabón
los terminamos de lavar. Y bueno, tienen gomalacas en el mercado, ¿sí? De muchísimas tonalidades y algunas que dicen incoloras que se pueden conseguir, pero sinceramente a mí me gusta mucho más prepararla yo misma. Bueno, en otros videos vamos a aprender qué otros usos tiene y cómo ustedes pueden crear lindos objetos a partir de la gomalaca. Espero que les haya gustado este video. Es un video muy técnico, pero les va a servir para sus talleres y para crear. Así que disfruten mucho, preparen su propia gomalaca. Espero que hagan hermosos trabajos, mándennos las fotos y desde ya les digo, nos vemos en el próximo video. Muchos besos y saludos para todos mis seguidores de Argentina y de todos los países del exterior. Besos y nos vemos pronto.